Pues buenas tardes. Como siempre, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, bienvenidos a su casa. Y es un placer recibirles en una nueva cita cultural que está organizada con el Ateneo Científico y Literario de Toledo y su provincia, con quien siempre es un placer colaborar. Cada 6 meses movemos el reloj, pero casi nunca nos preguntamos qué supone eso realmente para nosotros, lo hacemos por inercia. Seguro que cada uno de nosotros o de nosotras hemos notado ese pequeño deslave doméstico que ocurre cuando tenemos uno de los cambios horarios, que podemos recordar que nuestros cuerpos van por un lado mientras que los relojes van por otro, y que incluso hay personas que tardan hasta bastantes días en ajustarse. Y de eso va precisamente la charla de hoy, a cargo de Fernando Cirujano Gutiérrez, titulada ¿Cambio de hora? ¿Por qué y para qué? La trayectoria de Fernando Cirujano como catedrático de Física y Química, unida a su experiencia como concejal del Ayuntamiento de Toledo, es una oportunidad para esta conferencia y para esta tarde, porque le permite abordar el tema desde dos perspectivas, no solamente desde el punto de vista científico, sino también de sus implicaciones en la vida social. Estamos ya muy cerquita de que se produzca un nuevo cambio horario, y como cada año pues vuelve el debate. Y es que la hora no es solo una cuestión técnica, también afecta a nuestra economía, a nuestra salud, a nuestro bienestar, y entonces en todo el debate pues hay dos facciones. Por un lado están los que defienden eliminar el cambio horario, porque hay muchos expertos y colectivos que defienden su eliminación pues basándose en que el argumento ese de que era el ahorro energético hoy en realidad es mínimo. Sin embargo, el impacto sobre nuestra salud y nuestros ritmos biológicos cada vez es más evidente. Y también está la postura a favor de mantenerlo, porque nos hace recordar algo que probablemente todos reconozcamos, que es lo bien que nos sientan las tardes largas de verano. Y entonces en esto los que postulan el mantenimiento, pues hay argumentos económicos y geográficos, sectores como el turismo, la hostelería, el comercio, pues vienen a recordarnos que el beneficio que supone tener más luz de cara al fomento del ocio y de consumo, y también a la situación geográfica de España, que arrastra un desfase horario histórico, porque no es lo mismo amanecer en Galicia que atardecer en el Mediterráneo. Así que nos encontramos en un dilema, como cada año por estas épocas, si tenemos que priorizar el reloj del cuerpo o el reloj del consumo. Y pensar que qué pasaría, por ejemplo, en Toledo si en invierno amaneciese casi a las 10 de la mañana. Bueno, pues para ayudarnos a entender todo esto, las razones científicas, los aspectos sociales, el impacto en nuestra vida de estos cambios horarios, pues nos acompaña, como les decía, Fernando Cirujano Gutiérrez, que nos acompaña aquí en la mesa. Pero antes de escucharle, cedo la palabra a Antonio Oreo, que nos va a dar más detalles de nuestro invitado. Así que, Antonio. Pues nada, muchas gracias. Hoy tenemos una conferencia que precisamente se llama El cambio de hora, ¿por qué y para qué? Durante una hora vamos a hablar del tiempo, porque 2 veces al año ocurre algo fascinante. Una noche nos acostamos y alguien decide que las 3 son ambos. Hoy vamos a intentar responder 3 cosas muy simples: ¿por qué existe el cambio de hora? ¿Para qué servía? Y si todavía tiene sentido seguir haciéndolo. El tiempo no fue siempre igual. El mundo decidió dividir el planeta como si fuera una naranja en 24 gajos temporales. Y desde entonces vivimos dentro de una convención colectiva. La hora no es un fenómeno natural, es un acuerdo humano. Sobre el nacimiento del cambio de hora, el cambio horario aparece por un motivo muy concreto: la Primera Guerra Mundial. Europa necesitaba ahorrar carbón desesperadamente. Alguien tiene una idea aparentemente brillante: si adelantamos el reloj, la gente usará menos luz artificial. Alemania lo aplica en 1916 y otros países lo imitan, y funciona. Después vuelve a desaparecer hasta la crisis energética del siglo XX. Es decir, el cambio de hora no nació pensando en nuestro bienestar, nació pensando en fábricas y bombillas. Sobre el caso español, geográficamente España está alineada con Portugal y el Reino Unido. Nuestro horario natural sería el mismo que Lisboa, pero desde 1940 usamos el horario centroeuropeo. Resultado: nuestro reloj está adelantado respecto al Sol. Nuestro reloj vive en Europa central, pero nuestro Sol sigue viviendo en la península ibérica. Pero eso ya lo comentaremos más tarde. ¿Ahorramos realmente energía? ¿Sirve hoy para ahorrar energía?
cuando se inventó la iluminación, prácticamente el gasto principal. Hoy pues se gasta en aire acondicionado, en calefacción, en pantallas, en servidores que están continuamente conectados. Es una tecnología muy constante. El ahorro energético es pequeño, es discutible. En definitiva, seguimos aplicando una solución del siglo XX a los problemas del siglo XXI. Y también el cuerpo humano opina. Nuestro cerebro funciona con ritmos biológicos. Cuando cambiamos la hora, alteramos el sueño, la atención, el estado de ánimo. En el debate actual, en Europa, hay tres opciones: mantener el cambio, hacer un horario fijo de verano o un horario fijo de invierno. Y aquí aparece un dilema filosófico disfrazado de decisión técnica. ¿Preferimos más la luz por la tarde o amanecer más natural? No existe la solución perfecta, porque elegir una hora es en realidad elegir un estilo de vida. Muchas de las preguntas que me he hecho yo aquí yo solo nos las va a resolver Fernando, al cual voy a presentar. Fernando es una persona de un carácter muy humilde y me dice que lo simplifique al máximo, pero bueno, además aquí yo creo que casi todo el mundo conoce a Fernando. Pero bueno, para que no lo sepa, es licenciado en Ciencias Físicas en la especialidad de Física del Cosmos. Es catedrático de Física y Química en enseñanza media en la Universidad Laboral, concejal, que ya está dicho, del 17º Ayuntamiento de Toledo, presidente del Club Deportivo CEI, placa al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha, Premio Provincial del Deporte en 1997, Prioste de Honor del Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo, numerario de la Cofradía Internacional de Investigadores, miembro nato de Caballeros Mozárabes, ha realizado trabajos periodísticos en diversos medios de comunicación, es miembro, si no fundador, pues casi fundador del Ateneo Científico Militar de Toledo y también académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Y una cosa que le hace especial ilusión es el Premio Tarasca de Honor y también alférez cadete de Infantería Honorífico. Y con eso, Fernando, pues cuando quieras, te puedo empezar por ello. Pues bueno, muchas gracias, Antonio. Bueno, decía que hay tres aspectos, tres consideraciones iniciales que quería hacer. La primera es que al final, fundamentalmente, voy a tratar someramente algunos aspectos médicos, y aunque yo me llamo cirujano, soy un total profano en esa materia, con lo cual me van a perdonar si no atiendo con las palabras justas. Lo segundo es que efectivamente es un tema que tiene muchas cosas contrapuestas y quizás sea difícil de enfocar. Y el tercero es que voy a empezar hablando de unos aspectos geográficos astronómicos que alguno me dirá, ¿qué me contaste, hombre? Si esto ya lo sabía desde que era chiquitito. Pero bueno, para entrar en materia y tener un conocimiento y ver el sentido por el que se aplicó los cambios horarios, pues sí lo voy a hacer. Como ven ahí, lo primero que hablo es de esas razones que diré, razones económicas, no sé si razones económicas, sociales, políticas, que se me ha comido la S, porque la política está un poco en bajón y falta la S, y razones científicas. Lo primero es que el tiempo, la climatología, la luz solar, tiene mucho que ver en nuestro planeta con el eje de rotación de la Tierra. Ese es el que, digamos, predispone para este tipo de situaciones que dan lugar a los cambios horarios. El eje de la Tierra, en su día, pues era un eje que era perpendicular a la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, al plano de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Por un cataclismo que hubo, se supone, hace 4.500 millones de años, cuando la Tierra todavía era una protoestrella, chocó con protoplaneta, no protoestrella, con otro protoplaneta al que se le dio el nombre de Theia, y de ese choque tan inmenso, el eje de rotación de la Tierra se inclinó unos 24 grados más o menos, de tal manera
sido un giro de la Tierra alrededor del Sol sin que deje de rotación, como ven ustedes aquí, este de aquí, ese eje de rotación, si hubiera estado en el plano de giro alrededor del Sol, no habría habido estaciones. El Sol incidiría siempre de la misma manera, perpendicular al ecuador terrestre, y por consiguiente no habría habido estaciones. Los días serían de 12 horas de sol y de 12 horas de noche, todo así. Esa inclinación hace que en su giro en la Tierra alrededor del Sol, como ven aquí, hace que el Sol incida más perpendicularmente sobre el hemisferio sur y aquí sobre el hemisferio norte, de tal manera que aquí los días serán más cortos en el hemisferio norte y aquí más largos en el hemisferio sur y al revés, las estaciones. Este movimiento alrededor del Sol hace que de esta posición de aquí hasta llegar a esta, que como ven el eje está inclinado, pasa por unos puntos que conocemos todos por el nombre de equinoccios, de lo que hablaremos posteriormente. En los equinoccios, que es en primavera y en otoño, el Sol incide perpendicularmente al ecuador y los días son iguales, las noches y los días son exactamente iguales en un hemisferio y en otro. Ahí ven a la derecha no se me pasa una imagen como ven, que la inclinación de ese eje hace lo que yo les decía. Aquí incide perpendicularmente al hemisferio sur y por consiguiente da más calor, dura más la inclinación, y aquí en el hemisferio norte. Esta es la diferencia de la inclinación de los rayos solares en una estación y en otra. Antes les decía que como consecuencia de ese cataclismo que hubo, el eje de la Tierra se inclinó. Los distintos planetas del sistema solar giran también alrededor del eje. Todos los movimientos en astronomía, en nuestra física, son rotatorios. La rotación es la que nos manda sobre el movimiento de los planetas, de las estrellas, de las galaxias. Bueno, pues en los planetas todos los planetas giran alrededor de un eje. Según conozca ese eje, tenemos unas estaciones, más inclinación, menos inclinación. Bueno, por ejemplo, en Mercurio, que está ahí arriba, pues ese no tiene ni verano, supongo que se puede ahí, ni verano, ni otoño, nada, todos los días son exactamente iguales, porque el Sol siempre varía perpendicularmente al ecuador. Venus, 3/4 de lo mismo. Incluso Venus, por lugar de la contraria, gira en torno a su eje contrario, retrógrado, en lugar de como los demás. La Tierra, como ven, esa inclinación es la que da lugar a eso. Júpiter, nada. Bueno, porque esa inclinación fue como consecuencia de ese choque de un protoplaneta de una botella que fue el que inclinó el golpe, el eje de rotación, y los restos se supone que son los que han dado lugar a la formación de la Luna. Eso es un poco para decirnos el por qué en la Tierra hay estaciones, y las estaciones suponen, como todos sabemos, las diferencias según las épocas de las noches y los días. Ahí lo tienen de otra manera, otra forma de verlo. Cuando el Sol incide de manera más intensa en el hemisferio sur, en el norte tenemos el solsticio de invierno, el Sol aparece un poquito. Cuando llega el equinoccio aparece mucho más alto en el horizonte, y en verano, en el solsticio de verano, arriba de todo. Otra forma de verlo sería esta. Aquí como ven incide más en el hemisferio sur, aquí da igual, y aquí más en el hemisferio norte. Y esas son las estaciones. Hay un segundo factor, aparte del eje, que es la latitud del lugar. Un segundo factor que influye en el tiempo, o en las horas, mejor dicho, en las horas solares sobre la Tierra, que es lo que llamamos la latitud del lugar. No debemos estar en el ecuador, que independientemente de ese giro del que hablábamos antes, las noches y los días son prácticamente iguales, pero según la latitud eso va cambiando. En España, pues tiene una latitud media, pues es el tiempo que conocemos todos, las estaciones que conocemos todos, pero en los polos
Saben ustedes que pasamos en unas épocas a lo que es el día eterno, que es un sol de medianoche que llaman, que está todo el día con sol, muy inclinado, pero con sol, y a la oscuridad total. Y un tercer factor que influye es el de la órbita elíptica. Influye un poquito, pero no todos los días son iguales. Cuando el Sol gira alrededor la Tierra gira alrededor del Sol, no va siempre a la misma velocidad. Va mucho más rápido cuando está cerca. El Sol la Tierra tiene una órbita elíptica, en uno de aquellos focos está el Sol, y cuando está más cerca gira muy rápido. Físicamente hablando, si alguno tiene conocimientos, que sí que los tiene seguro, es porque si no fuera más rápido, por la fuerza centrífuga se caería sobre el Sol. Entonces tiene que ir más rápido al estar más cerca. La atracción es mayor y tiene que ir más rápido. Es decir, que los días no son iguales porque cuando está... Perdón, es que estoy muy confundido aquí, no he puesto la diapositiva correspondiente. Cuando está muy lejos del Sol va más despacio que cuando está más cerca del Sol. De tal manera que los días no son exactamente iguales todos. Por tanto, y por resumir esto, hay tres factores que influyen en las estaciones, en que existan estaciones y en el que eso nos predisponga posteriormente para cambiar la hora, que sea lo que creemos. Una es la inclinación del eje de rotación, la otra es la latitud del lugar y en tercer lugar la órbita elíptica, que los días son diferentes. Ahí tienen otra forma de verlo. Ahí aparecen 4 elementos que son lo que llamamos solsticio, equinoccio, solsticio y solsticio. Estos son unos eventos anuales que son consecuencia de la situación con respecto al Sol que tiene la Tierra y de la inclinación de los rayos solares. Los términos equinoccio y solsticio vienen del latín, como seguramente aquí gente que es de lengua mucho más pesada que viene esos temas lo sabe. Equinoccio, igual noche, y solsticio, sol estático, sol quieto. En verano, en el solsticio de verano, en el solsticio de invierno, da la impresión de que el sol está quieto en un sitio, porque ha ido bajando para volver a subir. Y en verano, en primavera y en otoño se ven los equinoccios, que las noches son prácticamente iguales que los días. Como digo, esas palabras vienen del latín, ahí lo tienen, y los conocemos todos: el equinoccio y los solsticios. Equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, solsticio de verano, solsticio de otoño. En los equinoccios, como digo, el Sol incide de tal manera, perpendicular al ecuador, que los días son iguales que las noches, aproximadamente. Y en los solsticios, según sea de verano, de verano o en invierno, pues las noches son más largas que el día o el día es más largo que la noche. Para hablar del tiempo, para situarnos y por qué las horas que tenemos en España son las que tenemos, vamos a manejar estos conceptos de meridianos y paralelos. Los meridianos, estas son cosas que yo estoy convencido por la saga, no me lo estoy diciendo y perdemos el tiempo en ello, pero bueno, por recordar. Los meridianos son unas circunferencias alrededor de la Tierra que pasan por los polos. Meridiano, mediodía, de mediodía. Esos meridianos los situamos para hablar de la longitud, para situar las posiciones de la Tierra en cualquier lugar. Y se consideran 24 meridianos, en realidad son 12, lo que pasa es que como ven por detrás, pues serían 24, que dividen la Tierra en 24 partes, asignando a cada una de las partes una hora diferente. ¿Qué ocurrió en los siglos anteriores al 18 al 17? Si es que se hablaba de meridianos, que se hablaba poquito, pero algo se hablaba. Pues que cada uno tenía su meridiano, se preocupaba de él y marcaba las horas en función de ese meridiano que tenía.
Era un desconcierto cuando llega la revolución industrial, que aparecen las comunicaciones más internacionales, el comercio, la fabricación de cosas que tenían que pasar de un país a otro, de tal manera que había que ponerse de acuerdo en las horas. Y se celebra en 1884 una conferencia internacional en Washington, donde se reúnen 26 países, me parece que eran 26 países, para fijar el meridiano origen de todo, para ponernos de acuerdo en cómo medir las horas, en asignar una hora a cada país, etcétera, etcétera. En esa reunión en Washington se acuerdan varias cosas. La primera, elegir un meridiano. Había muchos meridianos en la Tierra, en función de los países, cada uno aplicaba el suyo. Aquí tenemos unos cuantos, en Medina del Hierro, en Greenwich, en París, en Roma, en Jerusalén, cada uno tenía su meridiano. Entonces, en esa reunión en 1884-83 se reúnen esos 26 países para determinar qué meridiano elegir. Y había varias opciones. Digamos que los finalistas, a nivel de lo que son los concursos actuales, los finalistas eran París, Greenwich y el Hierro. No, Roma. Bueno, gana Greenwich. ¿Por qué? Porque los americanos ya usaban las cartas náuticas como meridiano Greenwich, y porque en esa época de la revolución industrial Inglaterra era francamente puntera en ese aspecto, y por supuesto pues daba lugar a que lo más normal era ajustarse a lo que la mayoría de los países ya venían haciendo. Entonces se abandonó el tomar, por ejemplo, el meridiano que pasa por la isla del Hierro, o el que pasa por París, que ahí tiene algunos de esos. Por ejemplo, este de aquí es París, está marcado por unas placas en el suelo. Este es el de Hierro, el de Hierro no está aquí, este de aquí. Este es el de Roma, este es el de Cádiz. Bueno, pues al final se coge el meridiano de Greenwich. Ese meridiano de Greenwich es este de aquí, este de aquí. Vamos a ver si lo digo con esto. Lo tiene muy mejor puesto. Pasa por Greenwich. Y España, por favor, la pasa por ahí. Es este de aquí. Y este es el meridiano de Greenwich en la provincia de Tarragona, sobre la A7, me parece que es. Bueno, ese meridiano de Greenwich va a ser el que va a marcar las horas en función de los países donde estén. Los meridianos nos sirven para definir los usos horarios. Los usos horarios son... No estoy dando, es que aquí me sale una cosa diferente a la que sale, por eso, perdónenme, pero los usos horarios. Es decir, si hemos dividido la Tierra en 24 bajos, asignando el meridiano cero en Greenwich, contamos a partir del oeste, teniendo una hora menos, y hacia el este una hora más. Y los países se ajustan a esos meridianos, pero son meridianos, dando lugar a los usos horarios. Los usos horarios, que son esta franja de aquí, pero que lógicamente deberían ser todas igualitas, pero no son iguales porque se ajustan a los países, a los distintos países. Por ejemplo, en España, aquí lo tenemos, fíjense, el meridiano este tendría que ser este de aquí, que es el de Greenwich, y sin embargo estamos en este de aquí, en el centro de Europa. Ahora yo no sé por qué. Vamos a fijar la hora en los distintos países. Pero en el momento que existe comunicación entre ellos, hay que acordar un sistema que valga para todos internacionalmente. Y lo primero que hacemos es fijar lo que llamamos el meridiano cero, el meridiano de Greenwich, en contra de los otros que había. A partir de ese momento, ese meridiano cero nos va a marcar las horas de tal manera que al mediodía del día que sea, ese meridiano cero tiene el sol arriba del todo, y la noche correspondería a 12 horas después. Dividimos los horarios en 12 horas y asignamos a cada uso horario, que serían esos bajos, a los distintos países.
En España, como han visto, el meridiano, estoy un poco atorado con esto, Nada, voy a hacerlo con esto porque está claro que no me... El meridiano de España sería el de Greenwich, pero sin embargo, a ver cómo me recondujo otra vez porque no he oído documentalmente y me estoy despistando a ustedes. En el año 1883 efectivamente se acuerda fijar el meridiano cero, meridiano de Greenwich, y a partir de ahí las horas. Pero en esa época, en el siglo XIX, los distintos países tenían, como digo, esos meridianos no estaban fijados y las horas tenía cada uno a su aire. En España, por ejemplo, había una diferencia horaria entre Barcelona, por ejemplo, y Galicia de 40 minutos. Pero como que al final yo tenía reloj era igual, porque el reloj que manejaba la gente era el campanario y el sol, sin más. Pero ya había relojes en que no se había que fijar. España, en verano del año 1900, la reina regente gobernaba en San Sebastián, como saben ustedes. Y el presidente del Consejo de Ministros en España era Francisco Silvera. Le propuso a la reina adoptar el horario de Inglaterra, el horario de Greenwich, de tal manera que sería las 00, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, y a partir de ahí, como digo, hacia el este, 1 hora menos, más, y hacia el oeste, 1 hora menos. Ese horario se encuentra en 1901. En la Primera Guerra Mundial, como ha dicho Antonio antes, se empieza a hablar de poner 2 horarios por la cuestión climatológica y la cuestión de luz. Pero en España se sigue adoptando el de Greenwich y es en 1940 cuando Franco impone el horario de la Alemania nazi, de la Alemania central. Horario también adoptado por países como Francia, como Holanda, como Bélgica, pero lo que ven ustedes, si ven con esto, como ven ustedes en una normal, que estos países de aquí no se ajustan al meridiano cero, sino a este meridiano de aquí. Bueno, pues España, por la contraria, se adoptó ese horario. De tal manera que las horas en invierno eran las 0 más 1, porque estaba más hacia el este. Ese horario sigue desde 1940 hasta 1974, que internacionalmente se empieza a plantear el doble horario por la crisis del petróleo. Hay una crisis petrolífera y entonces se acuerda, se piensa que es mejor plantear un horario de verano por las circunstancias que ahora veremos. Como ya lo tenemos, ese ITC es el Universal Time Coordinado, el tiempo universal coordinado, que es el de Greenwich, es el 00, en el 18 para la Guerra Mundial se cambia, como digo, con Franco se pone más 1 hora, en Canarias tenemos nosotros en el horario de invierno más 1 hora, en este caso menos 1 hora, perdón, en Canarias, y en 1974 se adopta el doble este. Vamos con lo más importante de la conferencia porque creo que les he dispersado a ustedes y no están muy centrados, que es el porqué de los horarios y las ventajas de unos y las ventajas de otros, que realmente es lo que nos interesa en la conferencia de hoy. ¿Por qué es bueno, puede ser bueno el cambio de horario, el horario de verano, no el horario de verano? Pues como tienen ustedes ahí, lo primero que se plantea ahora, más luz, más consumo eléctrico, más sostenibilidad,
Pero resulta que cuando se hacen encuestas y se hacen estudios sobre el ahorro que puede suponer, sobre todo en los tiempos actuales, en 1974, a los distintos países, incluso a los distintos particulares en el uso doméstico, es el mínimo, se valoraba en 6 euros al año el ahorro energético de una familia, y en las empresas, los 80 100 millones de euros, que eso no es prácticamente nada. De tal forma que, aunque digamos es un menor consumo de sostenibilidad energética, no es significativo. Otro de los factores que benefician, que dan lugar a que el cambio de horario de verano sea útil, es la reducción de las emisiones. Si hay menos energía para consumir, pues hay menos consumo, menos contaminación, menos emisiones de CO2. Un tercer factor, más tiempo al aire libre. En España eso viene muy bien, porque la verdad es que por el año de verano, no sé ustedes, pero a la mayoría de los españoles eso sería tomarse una cerveza, tomar el sol, hacer deporte, todo ese tipo de cosas es beneficioso efectivamente con un horario de verano. Más cosas, reducción de accidentes de tráfico. Hay dos factores que se añaden a las unidades de ese horario de verano. Menos accidentes de tráfico. Es verdad que al aumentar la luz solar, quitar a la noche, pues la circulación normalmente se hace más tiempo de día y eso beneficia, digamos, en cierta medida que haya menos accidentes de tráfico. Voy a ver aquí a ver si hay alguno más, porque a mí se me olvidan las cosas. Podemos añadir además que la actitud, como digo, la actitud de España, pues para el turismo, para el veraneo sol y playa, es mucho mejor. Entonces, podríamos decir que esos son los factores más beneficiosos para el poner el horario de verano. ¿Por qué no puede ser bueno el horario de verano? Vamos a ver si me centro, porque me estoy viendo un poquito. Y para él no lo estudies, pero me voy a la cabeza. Hemos pasado de los horarios que ha habido en el mundo, cada uno suyo, de no tener en cuenta al pan vecino, de fijar los usos horarios para partir de ahí medir el tiempo y las horas, a que como consecuencia de factores totalmente sociales, como es el ahorro energético, como es el consumo, la crisis del petróleo, como es, como decía Antonio, lo del carbono en la Primera Guerra Mundial, como es el acercarse a países que nos interesan más por cuestiones económicas, por la igualdad, el criterio, hemos visto que los horarios corresponden a cada país en sus horarios con algunas diferencias. En España, por ejemplo, como digo, desde la época de Franco, estamos desplazados una hora con respecto a lo que sería nuestro horario correspondiente, por estar más o menos en la línea del meridiano Greenwich. De tal manera que, igual que ahora decimos de Canarias, una hora menos en Canarias, porque está desplazado su uso horario con respecto a la península, pues de la misma forma, España desde 1940 está desplazado su horario una hora hacia el este, para ajustarse a Centro Europa. ¿De acuerdo? Llega la crisis del petróleo, pero en lugar de las anteriores. Y se acuerda que es beneficioso el que haya un horario de verano, porque así tendremos más luz, menos contaminación, menos consumo de energía, más salud digamos, salud social, menos accidentes de tráfico, menos lo que quieran. Bueno, todo ese tipo de cosas se adoptan y eso serían, digamos, los beneficios de ese horario. De tal manera que a partir de 1974, como bien saben ustedes, cuando llega el último sábado del mes de octubre, se cambia el horario y dormimos una hora más. Es decir, pasamos, o sea, tenemos el horario que tenemos ahora más uno. Pero cuando llega el verano, nos quitan una hora de sueño y nos desplazamos 2 horas con respecto al meridiano de Greenwich. ¿De acuerdo?
Esos beneficios, pues los entendemos y tal, pero llega al aspecto médico o al aspecto que quieran ustedes, fundamentalmente médico, y aparecen los problemas que pueden derivarse de adoptar un cambio de horario fundamentalmente para el verano, porque aquellos que defienden el horario único y el horario bajo el punto de vista de la salud se inclinan para adoptar el horario de invierno, mientras que la mayoría de las encuestas que se hacen en la población, el 80% más o menos de los ciudadanos, lo que preferimos es el horario de verano, pero viene, como se dice vulgarmente, el tiempo con las rebajas, y bajo el punto de vista de la salud empiezan a plantearse los problemas derivados de adoptar ese horario de verano. El primero, las alteraciones del sueño. El alterar el sueño, porque lo diré después, el organismo nuestro está acostumbrado o se adapta mejor a su vida con el horario, digamos, solar, el horario geográfico, el horario natural. De tal manera que, como les pensamos, tenemos alteraciones en el sueño. Y esas alteraciones del sueño, las entidades que sí que saben de esto, las instituciones, pues producen otros efectos médicos aquí en México que lo podemos decir muy bien, y que afectan también al rendimiento laboral, al académico, al familiar, etc. y a nuestro bienestar personal. Entendiendo por bienestar personal el disfrutar, sobre todo en latitudes como es España, del sol y de la luz. Hay un impacto de salud mental. Esos cambios de horario se generan por ese cambio de horario. Yo de todas formas en esto soy, y que no estoy un poco escéptico. Yo, a mí cuando cambian el horario, al día siguiente me levanto casi igual. Un día con una hora más de remedio y en esta ocasión con una hora menos. Pero dicen que sí, que afecta, que altera. Es verdad que luego hay desajustes en rutinas. Por ejemplo, el hombre del campo se rige por el horario solar. Y si le dicen que cambie la hora, las vacas, y las gallinas, y el bar y el sembrar, todas esas cosas van a seguir siendo, moviéndose bajo el punto de vista de lo que es la luz del sol, el horario solar. Hay efectos en la salud cardiovascular. Los cambios pueden producir hipertensión, colesterol elevado, aterosclerosis, aumentación de cosas generales, de inflación, todas esas cosas. Hay confusión y desorganización en el transporte, porque hay países que no cambian la hora. Entonces eso produce un desajuste. Y luego además también lo que hace es que tengamos que estar cambiando, sobre todo hoy en día, no sé si a ustedes les pasará, pero a mí me pasa que con tanta cuestión informática, cada vez que tengo que cambiar un reloj de hora, entonces dejo las instrucciones. Las instrucciones son cada vez más grandes y emplean una letra tan pequeña que al final desisto y dejo el reloj como está y punto. Eso parece que también implica algo. Esto ha dejado de funcionar algo. Pero bueno, ahí está. Luego seguiremos aportando las cuestiones médicas. ¿Qué horario debería corresponder a España? Eso ya lo he dicho antes. Pero España debería tener horario 00, el horario de Greenwich. Estamos aquí, como mucho en pasaríamos a tener una hora más, pero no dos. Es una barbaridad. Es verdad que entre el horario del horario solar y el horario nuestro en verano son prácticamente 3 horas. 3 horas de diferencia. Y eso, pues, lógicamente, el cerebro tiene que ajustarse y alguna vez no lo consigue tan fácilmente. Es decir, luego estamos adelantados con respecto al sol y en verano 1 hora más todavía. ¿Cuáles son los argumentos científicos o biológicos para esto? Hay un término que se llama el ritmo circadiano. El ritmo circadiano, que lo tengo aquí, por supuesto, bueno, no se ve muy bien, que es un ritmo que tiene nuestro organismo adaptado a el horario solar, la cuestión solar. Ese horario circadiano
Es un ciclo que sigue nuestro organismo 24 horas reguladas por el nivel biológico y que controlan, aunque no se ve ahí, porque no sé qué ha pasado, regula el sueño, la temperatura corporal, las hormonas, la digestión, el sistema inmunológico. Todo eso se rige por el ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano, con el horario que tenemos, es totalmente contrapuesto. Es una maravilla. Se alteran como consecuencia de eso y producen insomnio, obesidad, depresión, trastornos cardiovasculares. Es un ritmo que si es saludable, pues funciona muy bien para el organismo, y si no, empiezan a fallar todas estas cosas. ¿Qué ventajas tienen, sin embargo, políticamente? Que antes lo hemos visto. Pues el impulso al sector servicios. Se favorece el sector como la hostelería, ya lo hemos dicho eso. La hostelería, el turismo, se reduce la criminalidad. Se habla incluso de que efectivamente el horario de verano produce una disminución de la criminalidad. A ver más luz, pues parece como todo el mundo el alineamiento internacional, y sin embargo tiene la desventaja de la posición de la opinión pública, el conflicto de convención, la presión del sector salud, la regulación energética. Resumiendo, hay dos formas de ver este horario. Mantenemos el horario como está, con dos horarios, con el de verano y el de invierno. Suprimimos y nos vamos a un horario. ¿Cuál sería ese horario? Si el de verano o el de invierno, o nos vamos a que deberíamos tener. Son tres circunstancias, tres posibilidades que en función de ellas producen beneficios y perjuicios. Cosas buenas del horario de verano, ya las hemos resumido. Cosas buenas del horario de invierno, también. Políticamente, ¿qué es lo que buscan los políticos? Digamos, el ir de la mano de la sociedad. Si la sociedad se inclina por una cosa, parece como que lo que tenemos que hacer es dar esa cosa a la sociedad. Y la sociedad, según las estadísticas, prefiere el horario del verano, pero la salud incide. El grupo de la salud, los estamentos, las instituciones médicas que hacen estudios rigurosos, estudios serios, nos dicen que efectivamente físicamente no es bueno, aunque parezca mentalmente que hay una sanidad del horario del verano. Al final el ritmo cardíaco, el ritmo circadiano se ve perjudicado. Ese ciclo que nuestro organismo funciona como consecuencia del sol se altera y produce ese tipo de circunstancias. En algunos sitios dicen que en Estados Unidos ha aumentado la obesidad en 300.000 personas al año como consecuencia de no utilizar el horario de invierno, de utilizar el horario de verano. No sé si será así o no será así. Entonces, ¿qué horario cogemos? No me gustaría, si quieren haber un debate aquí, decirme qué es lo que pensamos ustedes de qué horario. Hay otras posibilidades. Seguir como estamos. España, por lo visto, el gobierno de España quería haber suprimido el cambio de hora. Se ha marcado como meta cambiar la hora. Una vez que se produzca este cambio de hora, que sea del tipo. Pero para eso tienen que ponerse de acuerdo todos los países europeos, porque si no entramos en lo que se llama el efecto mosaico, cada uno suyo. Esto es un madre para coger un tren, un avión o cualquier cosa esa, es un madre. Entonces, posibilidades: seguir como estamos. Nadie quiere seguir como estamos, o bueno, casi nadie. Los cambios de horario producen todo tipo de situaciones que no son sanas. ¿Por cuál nos quedamos? Vamos a suprimir uno. ¿Por cuál nos quedamos? Verano e invierno. Y aquí es donde aparece el problema. Socialmente, el horario de verano tiene múltiples ventajas. Al margen de las energéticas, que ya he dicho que no son tolerantes, son más bien pobres,
porque hoy en día además con los adelantos, digamos, técnicos y tecnológicos, por ejemplo, el aparato de aire acondicionado, las luces del LED, hay muchísimo ahorro energético, no era como antes. ¿Por dónde iba? El ahorro energético de ayuda es nulo. ¿Qué ventajas tiene? Ya las hemos dicho, socialmente muchas. Desventajas, yo creo que son pocas, digamos, de manera apreciable. Es decir, para un ciudadano medio, yo creo que no representa mucho problema el que se cambie el horario. Aquel que tenga horario nocturno puede que sí, el que tenga horarios rotatorios puede también, el agricultor puede que también, pero el ciudadano medio, yo creo que se alegra de el verano, aunque le quiten una hora de sueño. Los días son muy largos, nos gusta el sol, la vitamina D la absorbemos mucho mejor, etcétera. Pero vienen los médicos, los científicos, y nos dicen que efectivamente, aunque no parezca eso, sanitariamente, físicamente, sí se altera nuestra vida. Dormimos menos, tenemos estrés, irritabilidad, nos cuesta dormir mejor, nos despertamos de día y nos acostamos casi de día, en lugar de despertarnos de noche y acostarnos, aunque sea muy pero en la anatomía me parece que se genera durmiendo bien y durmiendo de noche y no de día. Es decir, que llegamos a ese punto. Esa sería la otra solución. O suprimimos todos los horarios como sería lo más razonable al horario de Greenwich, que sea 0-0. Eso supone el horario de las 2 horas de verano, de la hora de invierno. Ya me dirán ustedes qué es lo que se adopta. Yo realmente lo que digo es que hay mucha variedad de criterios, pero normalmente, como decía, por resumir, la sociedad en general se inclina por el horario de verano, dejar el horario de verano, solamente. Todos en general, como digo, quieren suprimir los de cambio de verano. Parece que nos trastorna a todos. Pero a la hora de elegir, la mayoría quiere el horario de verano, que desde el punto de vista de la salud, es lo que presiona a los estados en mejor lugar de invierno. Llegado a este punto, pues no sabemos qué es lo que se adoptará o no se adoptará. Y yo aquí ya terminaría diciendo lo que piensan ustedes. Me parece que no he expresado bien todo lo que yo quería decir, porque me he perdido un poco. Desgraciadamente las ideas ya que fallan. Y luego me disculpen. Pero en esencia, quizá mi deformación de profesor, como viene a decir que hago un resumen de todo lo que he dicho, muy rápido sería decir que efectivamente la posición de la Tierra astronómicamente hablando implica que nuestras horas solares se van a ver alteradas a lo largo del año y por consiguiente se puede dar la circunstancia, de que sea bueno no estresar a nuestro organismo a esos cambios tan tremendos bajo el punto de vista de la climatología, porque a fin de cuentas es verdad, nuestro organismo pasa de tener unos inviernos heladeros a unos veranos calurosos. Si no cambiamos la hora, pues parece como que lo vamos a ver peor. Pues como digo, de esa situación, digamos, geográfica y astronómica de la Tierra, que implica a tener en cuenta las estaciones, hablar de solsticios y equinoccios, pasamos a ponernos de acuerdo mundialmente hablando. Y para eso creamos lo que llamamos los meridianos y los usos horarios. Esos usos horarios lo que determinan es que cada país, según el uso horario que esté, tendrá un horario que sea consensuado, coordinado con todo lo demás de la Tierra, al margen de que haya algunos que vayan por libre. Esos usos horarios se marcan con un meridiano cero, que en su día daba lugar a confusión porque había distintos horarios cero según el país y el que se le ocurría. Por mi caso pasa el horario cero y a partir de aquí no da igual nada. Entonces, en una reunión establecida en el año 1863 en Washington, se acuerda por mayoría, creo que eran 25 votos a favor, 2 en contra de una abstención, se acuerda por mayoría fijar el horario
el uso horario y el meridiano cero, el de Greenwich. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cartas náuticas se basaban con el horario de Greenwich, porque los americanos lo habían adoptado ya, y porque la revolución industrial parecía que era capitaneada por Inglaterra. Con lo cual, bueno, pues vamos a acceder todos y nos acogemos a ese uso horario y a ese meridiano cero. Y a partir de ahí, contamos todos los países que van hacia el oeste, les sumamos una hora menos. Por eso cada día decimos una hora menos. Y si está más allá, 2 horas menos, según el meridiano en que esté. Mientras que hacia el este sería una hora más. 00 en Greenwich. A la derecha, es decir, hacia el este, una hora más, hacia el oeste, una hora menos. Circunstancias que aparecen en la sociedad: la Primera Guerra Mundial, el ahorro del carbón, etcétera. Y se intenta percolares, oye, ¿y si se nos ocurre poner para el horario de verano para progresar la luz, ponemos un horario distinto? Vale, y se pone en marcha. Ese horario distinto funciona irregularmente durante unos cuantos años, para que sea buena. En España, nuestra situación geográfica correspondería al meridiano de Greenwich, pero somos más estacionarios y nos pasamos a otro por estar de acuerdo con los países centrales de Europa, que están muy separados. Es decir, digamos, las horas solares en Italia no son las mismas que en España, eso es evidente. Y así seguimos desde entonces. Llega en 1974, crisis petrolífera. Hay que buscar sistemas de ahorro. Y se agota, se vuelve otra vez a la hora de verano. Aquella idea famosa de que alargar los días, las horas solares, prefiero la hora de verano es buena, y se implanta. Razón fundamental de ese implante, el ahorro energético. Hoy en día eso es mínimo, no es importante, no se ahorra prácticamente nada, con lo cual eso hay que abandonar y hay que buscar otras ventajas de ese famoso horario, y las ventajas son las cosas que hemos dicho aquí, que no voy a repetir. Pero al mismo tiempo que se implanta ese buen horario, los médicos, las instituciones médicas, la ciencia nos lleva más o menos a decir que aparecen trastornos físicos que no se ven a primera vista, pero que cuando se hacen encuestas sí que se van a reducir todos los factores que intervienen negativamente en ese cambio horario. Situación, hay que quitarlo. Y llegan desde el año 2019 diciendo que lo van a quitar, pero nadie se atreve a decir se acabó. ¿Por qué? Porque se pregunta, se hacen encuestas y las encuestas reflejan que la mayoría de los ciudadanos prefieren de adoptar un horario, que eso sí que hay mayoría en quitar los 2 horarios, pero prefieren el horario de verano. Los gobiernos, por tanto, tienen que fijarse en eso que se ha dicho. Pero resulta que por detrás, instituciones serias, como son las científicas y las médicas, empujan con datos además, que yo no los tengo, pero empujan fuertemente para que no se adopte ese horario de verano, porque al final es perjudicial para la salud. Pero, perdónenme que diga esto, como los políticos, lo que es, no voy a decir que tenemos, yo fui político 4 años, pero yo no voy a hacerlo porque no me iba a dar cosas grandes. Pero lo que buscan es el voto, pues ¿qué quiere la población? Esto, vamos a darle esto. Pero no se decide. De manera que llegamos a este año 2026, que en teoría debería ser el último de implantación del doble horario, sin que se haya tomado determinación, sin saber hacia dónde vamos, y de tal manera que cada uno tiene una idea correspondiente de lo que es. Yo, a nivel particular, lo ha preguntado antes un periodista al entrar, yo sí que tengo una opinión particular, pero es totalmente egoísta. A mí me gusta el sol y me gusta el buen tiempo. Odio, entre comillas, el frío, y el que las noches aparecen a las 4 de la tarde, como pasa por ejemplo en el país de mi mujer, a las 4 de la tarde de noche, y bueno, ¡ay, qué pena! Pues bueno, pero eso de la mañana es de día. Exactamente. Pero eso, claro,
Si la anunciaste antes, esta no era antes. Sí, pero ahora de reloj es la misma que aquí. El caso es que yo directamente pido eso, pero claro, no sé quién. Yo quería plantear una locura me refiero que tal como están las cosas últimamente en los telediarios, y puesto que el Meridiano Cero fue cuando estaba en pleno auge en Inglaterra, ¿qué pasaría si Donald Trump, por ejemplo, Trump puede decir que el Meridiano pasa por Washington? Pero esta es la primera parte de la locura. La segunda parte es que ahora sí que hay, se produce un balanceo de la actividad y de la riqueza y de todo hacia el estrecho de Malaca. Es decir, que también puede ser la locura hacia un lado o hacia el otro. No sé si esto alguien ha pensado en este tema. Pues yo no lo he pensado, pero ya se puede pensar cualquier cosa. Visto cómo está el mundo, se puede pensar cualquier cosa. Y no tengo nada particular que saliera poquito por el centro comercial pasar por su casa y que a partir de ahí los trenes, los aviones, el comercio exterior, todo eso va a funcionar en función de ese mediano que tenemos marcado. Pero ahora, eso que digo, que el centro de gravedad del mundo y la forma a lo mejor de ver los mapas también, que ahora mismo estamos acostumbrados a ver los mapas como nos los han puesto aquí, sí. con nombres en el centro. Pero esto cualquier día puede dar la voltereta y decir que el centro se ha desplazado, el centro de gravedad, hacia Malasia. Sí, pero yo la verdad, vamos, eso no tengo personal. A mí me parece que es intrascendente que el meridiano cero esté en Londres, esté en Roma o donde sea. Otra cosa distinta es que seamos capaces de encontrar una solución común. Por lo menos en Europa, que parece que estamos un poquitín más unidos, sobre todo porque nos están dando palos por todos lados, pues adoptar una postura común. Que un buen día viene como dices tú, Antonio, tal, pues yo que sé, pues habrá que pasar por el área y decir, pues mire, me da igual, voy a seguir con mi horario. Eso sí, cuando vaya a un aeropuerto de juego de avión, tendré que estar allí con una calcula del avión a ver qué significa el horario de este, el horario del otro, que más allá, porque no me voy a traer. Pero esto no puede. Yo, sí, pero siendo de verdad el desvío que tenemos mentalmente, que no voy a un momento determinado, pero mi intención era más que yo de una opinión o qué van a decir los países, es que ustedes se planteen qué solución pueden dar, o sea, qué solución preferirían en función de esto. Yo he intentado de plantear, me hubiera gustado ser médico, no era cirujano, y haber dicho por qué hay unas cosas médicas más determinadamente, pero no soy capaz, y hasta ahí he llegado. Señora, por favor. Yo, bueno, quería darle las gracias a su conferencia, ha sido muy clara. Pero yo mi duda es, cuando los médicos dicen que hay esos efectos tan negativos y toda la historia, por ejemplo, que en Estados Unidos ha aumentado mucho la obesidad, pero todo el mundo sabe que a lo mejor no es solamente por el cambio de hora, por el taquillo, etcétera. Lo de que nos trastorna el sueño, a mí me trastorna más que me esté cada 6 meses historiando. Si me dejan el de verano, que es el que yo quiero también, no me trastornaría nada el sueño, que sería estupendo. Sí. Yo creo que cuando hablan de lo de la obesidad y los trastornos cardiovasculares y todas esas cosas, me parece que inciden más en el ritmo circadiano, que es el que nuestro organismo se acopla mejor, que es al de mantener el horario de nuestros ancestros. Cada eso se pone eso a toda esa cosita. Claro, el modo biológico, exactamente. Dicho de otra manera, sería así, porque todo lo demás, el hecho de cambiar eso, ¿verdad? Que yo creo que los obesos son obesos porque comen mucho. Y poco ejercicio. Y poco ejercicio. Oye, Fernando, muchas gracias. Que ha sido muy... No sé, pero por favor, que no ha sido responsabilidad. Lo del horario solar es el horario de Verón. El horario solar no es el de verano, el horario solar de verdad no es ni siquiera el del viernes, es el anterior. Es decir, tú te pones el horario solar, el invierno es 1 hora más,
perdón, menos, y el de verano 2 horas menos. Es decir, estamos desplazados 2 horas. Me acuerdo que mis abuelos comían a la 1. Claro. Es que es el mediodía, eso es el mediodía. Yo soy partidario del horario de invierno. A mí me parece que la gente se vuelve loca con el horario de verano. Los fiesteros, los más fiesteros. Y a los que les gusta el sol también. Se levanta temprano, se pone nervioso. ¿Quería decir algo? A ver. ¿Qué cambio tiene que ser evidente? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para que ese cambio fuera sensato y justo para el sector económico, para el sector social? ¿Qué habría que tener en cuenta desde que se produzca esta reunión en la que va a haber ese cambio? Yo ahora también soy uno de estos señores que se entiende la ley lo que nada, vamos, porque soy yo en circunstancias. Sí. De las 3 posibilidades, volver al origen de nuestros ancestros y poner el 0-0, digamos, para aclararnos, eso va a ser difícil. El abandonar el horario de verano, que mucha gente lo quiere, es cuestión de machacarles con la salud. Y entonces quizá lo más racional sería coger el horario de invierno. Y efectivamente no cambiarlo, porque los cambios es verdad que son contraproducentes. A mí, ya he dicho antes, un poco en plan de broma, que yo voy a volver al día siguiente cuando me cambian, me dan una hora más de sueño, me la quitan, pero reconozco que hay sectores de la sociedad que sí lo sufren y que lo pasan mal, pero no, aunque solo sean 15 días hasta que se ajustan como llega. Pero entonces, de esas posibilidades, esta opinión sería volver al horario de invierno. Que ya he dicho antes que no me gusta, yo prefiero el de verano, la cervecita a las 8 o las 9 de la noche con el sol todavía. Pero solamente un horario. Eso es lo que yo quería decir, que quizá lo bueno sería tener un solo horario y sal de verano y de invierno. Yo también estaría por el de invierno. Pero que luego también toda la vida ha pasado, os acordáis en las tiendas y en las oficinas que ponían horario de verano y horario de invierno. Es decir, pues cuando no es normal ponerse a trabajar en verano con la siesta, pues haces un horario especial para ciertas actividades, por ejemplo. Yo creo que eso no me vería tanto. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en España la variación del día más corto, por así decirlo, al más largo, son 6 horas. Es decir, la inclinación del eje de la Tierra son 24 grados. Pero la inclinación con respecto a que debería ser 24 grados por aquí, 24 por acá, son 40 y tantos grados de diferencia. Es decir, que en España el cambio solar es acentuado. Sí, siguiendo con mi pregunta, perdón, cuando vaya a producirse esa reunión, pues se está hablando también, ha metido en su conferencia la figura de los políticos y cómo toman las decisiones, ha hecho mención de que va a ser en función de los votos, más un poco, pero que están presionados por las asociaciones y por los colectivos científicos. Cuando hemos tocado en mi imaginación, me imagino, valga la redundancia, a un montón de representantes políticos decidiendo algo como se hizo en la reunión en la que se tomó como meridiano el de Greenwich. ¿Qué tienen que llevar estas personas de su cartera para valorar realmente cuál es la parte que pesa más, si la económica o la biológica? Es que efectivamente hay una razón económica que a lo mejor no hemos hecho hincapié en ella. Hay países, efectivamente, como España, que el sector del turismo es fundamental para el progreso de nuestro país, como nos lo quiten. Entonces, el sector turístico se basa mucho de verdad en el horario de verano. Es decir, no traerle a un obrero que cobre el sol poquitas veces y decir, mira, aquí tienes todo lo que repetir. Pero no sé, yo la verdad es que ya digo que yo estoy en la política 4 años, pero no soy político, con lo cual no sé lo que diría. Creo que me ajustaría con sentido de derecho a opinar lo distinto de lo que yo pienso en plan particular, pero apoyándome más en la cuestión de la salud. De la salud, no la mía, porque no me queda poco, pero algo más. Oye, 2 preguntas. Perdón.
refiriéndonos al biológico, sería el invierno. No, el biológico sería el anterior, o sea, ni el verano ni el invierno, sino el otro, o sea, el cero, 2 horas menos el que más se ajusta al biológico, sería así. Pero bueno, como es un libro que va a ser difícil. ¿Pero qué podríamos elegir ahora? ¿Qué más ajustaría al invierno? Para elegir, o sea, yo digo que el biológico sería el 0, el primero para nosotros es 1 y el de verano 2. Como volver al 0 va a ser difícil, por lo menos que nos quedemos con el de invierno. ¿Ahora qué hora sería? Ahora sería el invierno. De tal manera que cuando llegue el sábado de este mes, el último sábado de este mes, pues tú te sería lo mismo, te levantarías a las 10 por favor, la reflexión. Para la reflexión, me parece lógico que el mejor horario para el cuerpo humano sea el horario solar. Sí. Lo que pasa es que yo por lo menos tengo la sensación de que en invierno me levanto de noche y rara vez me acuesto antes de las 10:30 por circunstancias personales, porque todos cuando salimos de trabajo tenemos toda una serie de cosas por hacer, con lo cual al final yo creo que en verano lo más tarde que llega a anochecer son las 10:30, entonces me choca todos los estudios que hay en relación a los cambios que producen perjudiciales para el cuerpo humano el horario de verano. Y mi pregunta va relacionada con eso, y es si nos podría dar alguna referencia de dónde podemos encontrar esos estudios, porque a mí me interesan mucho, estudios rigurosos sobre las consecuencias que podría tener cambiar un horario fijo de verano. Pues yo, hoy en día en el Internet de Naciones se encuentran muchas cosas, pero quizás sería lo bueno. Hay una asociación del sueño, porque no me acuerdo cómo se llama. Aquí hay un educador que podría decirnos hacia dónde podríamos ir. Yo, es verdad que Internet, que al principio, cuando decías que se cuentan muchas cosas, si uno entra y criba todo, se pueden encontrar cosas aceptables. Pero es que no sé decirle dónde puedo ir. Quizá a un educador que él se meta de verdad en ese asunto, que busque, y una vez que lo busque, con palabras llanas, nos acerque. Porque yo es verdad que lo del ritmo circadiano el ritmo biológico solar, pues lo he encontrado, pero no he profundizado mucho en él. Es que cuanto más nos ajustemos a ese ritmo circadiano, a ese reloj biológico, como hemos dicho, estamos más en situación de estar de acuerdo con lo que la propia naturaleza hace y dice de nuestro organismo. Eso es diferente al ambiente social que hemos planteado. Yo también disfruto mucho más del horario de verano, como tú bien dices, Fernando, pues porque sales por la tarde, te das un paseo, te das una vuelta, te juntas con amigos. La cerveza, aunque sea 0-0. Hay que reconocer que todo lo que nos apartemos de ese ritmo circadiano va en perjuicio un poco de toda la homeostasis. Pero el problema es que socialmente la comunidad es fundamental. Es decir, tú puedes tener una salud tímida, pero yo pienso en sectores de servicios como es el turismo, y pienso en un camarero, pienso en un recepcionista de hotel, pienso en esas personas, digamos que se verían repercutidas negativamente si se adopta ese horario de invierno. Entonces, la salud mental, que es también muy importante hoy en día, que estamos en una sociedad en la que hay tantísimos problemas de salud mental, también el horario de verano es un punto a favor. Es un punto a favor, estoy totalmente de acuerdo. Yo por eso estoy en un sentido que efectivamente la salud mental es buena como el horario de verano. Pero tenemos que decir, esto no es igual. Independiente de lo que estamos hablando hasta ahora, luego habría que pensar también en horarios, es decir, cantidad de profesiones, de un piloto hasta médicos que hacen guardia, todo el sector de la sanidad, etcétera, que tienen hasta conductores de tren que tienen sus turnos, o sea que
esos tienen que estar pasando esos problemas, pero yo creo que el cuerpo también se adapta. O sea, yo recientemente, hasta ayer estuve una temporada en Mallorca, y aparte de que amanece como una hora antes que en la península, pasa lo contrario por la noche. Y lo que decimos de la fiesta, pues habitualmente en Magaluf y estos sitios la gente no se levanta mucho por la mañana, está más bien por la noche para disfrutar de la noche, que tampoco hay sol. Y yo creo que también la gente se acostumbra, es decir, la gente que viva, pues desayuna, cena a las 7 de la tarde, por ejemplo, y la fiesta y el turismo sigue tal cual. Yo no veo tanto inconveniente. Yo quería preguntar, porque esa decisión que se discute ahora en España, ¿sería a nivel de la Unión Europea entera o no? Tenemos el ejemplo de Suiza, que no está en la Unión Europea, no está en la latitud Greenwich y tiene el horario de Portugal, no sé si también o no. Y otro, que estamos hablando de España, pero la longitud, por lo que tú dijiste, del día laborable y tal, que se adapta al sol, que nos adaptemos al... Pero tú lo sabes también, tú como mujer, que si Centro Europa se adapta a la luz del sol, pues se levantan a las 5 de la mañana y se acuestan a las 4 de la tarde, claro, porque es de noche. Claro. Que tampoco es totalmente diferente la longitud del día más corta, más largo. Yo entiendo que si tiene que dar una solución que sea consensuada entre los países europeos, por lo menos los europeos. Ya si los de fuera no quieren, bueno, Rusia no tiene... Te refieres siempre a la Unión Europea. A la Unión Europea, sí. Sí. Rusia va por libre, o sea que Rusia también tiene menos solo. Pero claro, las condiciones, digamos, de luz solar son totalmente diferentes de un cabo europeo a otro. España es que tiene esa particularidad, que está en una situación en la que efectivamente está equidistante del Ecuador, que el Ecuador supone cuánto igualdad de horas de sol, y equidistante con el Polo Norte, donde pasan 6 meses de noche y 6 meses de día, entre comillas, y estamos ahí en medio. Entonces somos los más afectados en ese aspecto. Hay sinceros, o sea, si uno coge la hora media del ciclo solar del invierno y la hora de verano del ciclo solar, pues hay 6 horas. Vamos, el ciclo del horario de verano me refiero. O sea, esas 3 diferencias se multiplican por 2. Entonces, claro, 6 horas de diferencia. 6 horas de diferencia. Dibujando la vitamina D. Muy bien, entonces ya vamos bien de hora, pero por si hay... Solamente de verdad, perdón, los lapsos que tenía, lo único, para cerrar este acto, me ha apuntado aquí una frase que creo que resume casi todo, es decir, que el tiempo no cambia, que lo único que cambia es quién manda, el sol o el despertador. Así que muchas gracias por todo. Quiero dar la palabra también la última a Juanjo. Estos altos escenarios, a ustedes, amigos de la Ateneo, por acompañarnos, y a nuestro querido amigo Fernando por ser reiterado colaborador con las actividades del Ateneo. Así pues, emplazaremos para futuras empresas y que Dios reparta suerte como decimos los políticos.